Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias, Lola, por acogernos, a Lola y a toda la familia del Alberti. Estar aquí es siempre como estar en casa, y más en un año tan especial como este, que el Alberti cumple 50 años. Entonces estoy muy feliz de formar parte de esa celebración y de que Marta forme parte de la celebración y con este libro estupendo. Sí. Y muchas gracias, Marta, por permitirme acompañarte esta tarde, que es un lujo. Ya era hora. Que he tenido unos presentadores estupendos. Ahí está Pepe Melero, mi presentador de Zaragoza, pero he tenido muy pocas mujeres. Eres la segunda. Bueno. 42 bolos, segunda mujer. Lo están oyendo bien, ha hecho 42 presentaciones del libro. O sea, no es una exageración, no se ha equivocado, son 42. Bueno, pues bien, me alegra mucho, de verdad. Bueno, es una maravilla estar aquí, además con una escritora que tiene una primera novela, es decir, con una nueva voz, con una nueva forma de contar y con una historia que, como ya soy Lola, nos ha cautivado nada más leerla. Es una historia familiar, es la reconstrucción de la historia de su familia en un lugar determinado, que es Aragón, pero que, como dice Lola, enseguida todos hacemos nuestro de muchos otros lugares, porque, como ocurre con la buena literatura, trasciende el lugar y el personaje y hace que lo que cuentes ahí sea algo muy universal. Con lo cual yo creo que todo el que lo haya leído ya, que seguro que son muchos de los que están aquí, y si no, los que te lean y lo descubran, van a encontrar muchas cosas que les van a recordar a su propia historia, a historia que han escuchado contar o que han visto en su gente cercana. La novela no vamos a destriparla por si acaso queda alguien que no la haya leído, pero vamos sí, un poquito, sí que me vais a permitir contar. Está contada con dos voces, es la voz del abuelo Alfonso, el abuelo de Marta, y la voz de su tía abuela Mercedes. Y este equilibrio entre los dos personajes, que cada uno va contando en una primera persona poderosísima, que nos acerca a la historia y que rápidamente nos creemos todo lo que nos está contando, con esa verdad de la que hablaba Lola, ¿no? Ese equilibrio entre los relatos de los dos va haciendo que superpongamos lo que nos van contando y vayamos componiendo esa historia mucho más completa de la familia, del territorio, del paisaje, de la guerra civil, pero también historias de amor, que hay un montón en la novela, historias de desamor, que también hay otro montón en la novela, historias cotidianas, domésticas, profesionales, historias de gente que va abriéndose camino en la vida con toda esa dificultad de, bueno, todo ese siglo XX, porque si no recuerdo mal empieza en el año 18, en 1918, y llega hasta el 75, sí. Pues fijaros, o sea, todo el siglo XX recorrido y que vamos reconstruyendo a través de los relatos de estas dos voces. Yo creo que lo mejor es que lo cuentes tú, Marta, así que voy a empezar preguntándote por este título, por Años de vida, que yo sé lo que quiere decir, pero seguro que mucha de la gente que está aquí no, y cuéntanos qué quiere decir y por qué lo elegiste. Vale, lo ha dicho Lola un poco, es una expresión que se utiliza en Aragón, sobre todo en la zona del Somontano, para dar el pésame. Cuando alguien fallece, los amigos, los familiares van y dicen años de vida. Se sigue utilizando, en Alquezar se dice todavía. Y lo que decía Lola es como que les deseas a los que se quedan muchos años de vida para recordar al que se ha ido. A mí me parecía una expresión muy bonita, muy poética, y también servía para hacer un homenaje a esas tradiciones, que la novela está plagada, y que el título sea una expresión de allí, una expresión tan propia nuestra, pues ya dice mucho los homenajes que nos vamos a encontrar dentro de esta novela. Bueno, en la novela, sin desvelar demasiado, hay un hecho muy importante que vertebra toda la historia, y es que este abuelo Alfonso, cuando es joven, cuando es un chico que está estudiando la carrera de medicina y está a punto de acabarla, es justo 1936, justo el momento previo a que estalle la guerra civil, y llegan a su pueblo una columna de anarquistas, y él, no por ideología, no por convicción, sino un poco por proteger a la familia, porque ellos son de una casa buena, de una familia con posibles, lo que otros llamaban los caciques del pueblo, ¿no? Entonces, por proteger a la familia y que no fueran a por ellos, decide unirse a esta columna anarquista.
a la vez, esto lo puedo contar, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Lo dejamos aquí? Sí, no, o sea, a ver, es verdad que eso es como el núcleo de la historia, ¿no? Lo que sucede, y es lo que me llevó a mí a escribir esta novela. Yo me preguntaba, ¿qué hacía mi abuelo Alfonso, que venía de una familia bien, con una columna de anarquistas, que además habían hecho cosas terribles en su pueblo y a su propia familia, ¿no? ¿Qué hacía él ahí? Y esto lo preguntaba a amigos de mi abuelo, a los que entrevisté, a Deo Zabaleta, lo preguntaba a mis tíos, a familiares, a los Alcrudo, bueno, y nadie me sabía responder. Tampoco tenía esos ideales con 18 años, ¿no? Era curioso. Entonces, cuando me puse a investigar y descubrí lo que había pasado, que es la trama de esta novela, entendí qué hacía él ahí. Ahí está, los que ya os habéis leído, sabéis que hay un tema ahí de venganza, vamos a decir, también de miedo, ¿eh? El primer impulso yo creo que fue miedo, fue protección, porque desde dentro, claro, según donde te toca la guerra civil, donde estás en ese momento, pues tienes que tomar unas decisiones, y a él le tocó en el Somontano, que sobre todo en ese verano del 36, fue durísimo, porque llegaron las columnas anarquistas y arrasaron Barbastro, estaban viendo que pasaban cosas tremendas, y él tenía 18 años, se tenía que posicionar y ubicar en algún sitio, y tomó esa decisión, movido por un primer instinto y después por otro. Misterioso. No. Has dicho que un poco escribir esta historia o pensar en esta historia viene provocado por esa curiosidad de saber qué hacía tu abuelo ahí, pero yo quería saber si también venía provocado por historias que te contaran en casa de pequeña, cosas que oyeras en la familia, o no, o al revés, o era un tema del que no se hablaba, y a raíz de esa curiosidad de ponerte a investigar es cuando has ido descubriendo cosas. A ver, sí que hablaban de que había estado en la Roja y Negra, que había sido capitán médico allí, pero no había detalles. No sé, aquí están mis primas, mi prima Laura y María. Yo creo que no nos contaban esos detalles, pero sí, tampoco se ocultaba lo que había hecho. Pero sobre todo se hablaba de mi abuelo como persona, como médico, su etapa en Jaca. Bueno, aquí hay gente que lo conoció o que ha oído hablar de él, y siempre contaban historias que para una niña que no pudo conocer a su abuelo porque se murió cuando tenía 3 años, era como un héroe, ¿no? Él ayudaba, era médico especialista en pulmón y corazón, y asistía pues a los gitanos de Jaca, que tenían todos los niños con neumonía porque estaban en unas condiciones difíciles, pues no les cobraba, y sin embargo pues atendía también a la alta sociedad jacetana, y en esa consulta había unas mezclas. La sala de espera era, claro, curiosa, ¿no? Vamos, sí. a decir. Y también tenía amigos militares, y por otro lado escondía maquis en la bodega. Entonces esas contradicciones a mí me llamaban la atención, y siempre he oído hablar mucho de él, y siempre bien, como que era una buena persona, era muy querido. Lo que pasa que cuando me puse a investigar descubrí lo que no nos habían contado, pues esas facetas románticas, ¿no? Cómo había sido él como amante, como novio, con esas cartas, o con toda la documentación que fui encontrando, descubrí otra persona. Claro, porque entonces ya te pones a escribir, y antes de escribir te pones a buscar esa documentación. Encuentras muchas cosas en casa, como esas cartas maravillosas que nos enseñaste, para envidia de los que están aquí, que teníais en casa guardadas, pero luego también en archivos, en trabajos sobre la guerra, sobre la zona, sobre... Bueno, si hay algo que tiene esta novela es que está documentadísima, o sea, está hasta el detalle más pequeño, se nota que está contrastado, y que si lo pones ahí es por algo, y además de una manera muy fluida y muy natural. Entonces eso me lleva a pensar que ha sido un trabajo de investigación y documentación brutal. Sí, de muchos años. Yo empecé a escribir esta novela en el año 2005-2006, empecé con la parte más costumbrista, porque tenía un material muy bueno. Nuestra casa de Alquézar está parada en el tiempo, y yo, que soy de revolver cajones y buscar, encontré diarios de mi tía Mercedes, que es la conarradora, y en esos diarios ella contaba la historia de sus antepasados, o sea, me remontaba a las historias de la tatarabuela. Y encontré esas cartas, encontré fotografías, entonces pude reconstruir la historia íntima familiar.
pero llegué a la parte de la guerra civil y me atasqué, porque no encontraba la información que necesitaba. Y ahí se quedó reposando la historia hasta el 2020, cuando nos confinaron, y me puse a investigar y tal, y encontré las memorias de Ángel Longarón, que estaba su nieta aquí, un miliciano de la Roja y Negra, que escribió con 96 años, se puso a escribir a máquina su vivencia en esta columna anarquista. Y son unas memorias que además ahora las va a publicar Comuniter, son maravillosas, y me servía para ver cómo lo vivió él, porque lo explica tan bien, el olor de las trincheras. No es nada académico, son unas memorias muy personales. Entonces con eso de repente se me abrió el mundo y pude reconstruir el paso de esa columna anarquista, y me empecé a leer todo lo que se había publicado sobre la guerra civil en el Somontano, en la Hoya de Huesca y en Aragón, ¿no? El frente de Teruel hasta Valencia. Leí tanto en la librería anónima, les compré tantos libros que ha venido hoy aquí a las libreras, y me puse a estudiar. Y cuando descubrí lo de la guerra civil, pues ya la historia salió sola. Durante 9 meses me medio encerré y la terminé. 15 años descansando en un cajón. Sí. Wow, muy bueno. O sea, la ibas escribiendo en la cabeza mientras... Bueno, escribían otras cosas en mi cabeza, pero la historia de mi abuelo Alfonso la quería contar, pero en ese momento no tenía suficiente material, y a lo mejor tampoco tenía las vivencias personales, ¿no? Porque tenía, en el 2005, que tenía yo 36, 24. Soy del 80. Soy de letras. Bueno, era muy joven, no me había pasado, no me había casado, no me había divorciado, no me había vuelto a enamorar, no había tenido un hijo. Todas esas cosas que me han pasado durante esos 15 años, pues me han servido también para contar esos distintos tipos de amor y de desamor, y todas esas experiencias que... de vida, ¿no? Que me faltaban años de vida para poder escribirla. Oye, tuvo que ser todo un reto, por un lado, coger toda esa documentación y convertirla en algo literario, que no pareciera un ensayo que estabas metiendo ahí las cosas como se cuenta que pasaron, sino hacer que fueran pertinentes, ¿no? Y que estuvieran bien encajadas en la novela. Por otro lado, ficcionar cosas, porque seguro que has ficcionado cosas de tu familia y tal. Y sobre todo también alcanzar un equilibrio para que todo luego fluyera así de bien como fluye. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lo trabajaste? Eso es lo más complicado, encontrar el ajuste entre la ficción y la realidad, porque está muy mezclada. Hay capítulos que tienen más ficción y otros que son historias tal cual, ¿no? Entonces, hacer que eso no se note es un poco difícil, pero la ficción es el pegamento para que todo ligue al final. Y me costó mucho con algunos personajes vivos, más que con los que ya no estaban, ¿no? Porque al final, pues mi abuelo, que además era el héroe, era el que quedaba bien, ese me resultaba muy fácil. Mercedes, que es la otra conarradora, también porque tenía muy buenos materiales y tal, pero había personajes que a mí emocionalmente me costaron mucho más trabajo que la parte de la guerra civil, como mi abuela Maribí, por ejemplo, que tuve que... Bueno, tuve que entender cosas, entenderla a ella, pude leerle algún trocito muy al final y no sé, eso me pareció muy difícil, porque tienes que hacer que a nadie le moleste al final, ¿no? Y pues mis tíos o familiares de personajes, son personajes que salen con nombres y apellidos. He intentado ser cuidadosa, pedir permisos, preguntar. Cuando no se podía, pues cambiar el nombre. Pero es muy complicado. Me ha costado algunos desvelos. Bueno, si han sido solo desvelos y luego no ha habido disgustos. De momento no se ha enfadado nadie en plan dejarme de hablar, ni me han demandado. Se nota que es abogada y piensa el lado legal de las cosas. Bueno, decías que el héroe de la historia es Alfonso, tu abuelo, que ahora cuéntanos un poco, para quien no haya leído la novela, cuéntanos quién es Alfonso, danos una pincelada de lo que se pueda contar. Bueno, Alfonso Borraz nació en Casbas, que es un pueblo de la Hoya de Huesca,
en una familia conservadora, un padre farmacéutico, y era el pequeño de una familia en la que habían muerto muchos niños y fue como la última esperanza, el varón. Tenía 2 hermanas que habían sobrevivido, mayores, y claro, en él se pusieron muchas esperanzas de esa familia. Y bueno, siguió los pasos un poco de su tío, que había estudiado, que era médico, al que él admiraba, quiso estudiar medicina y tenía una personalidad arrolladora. O sea, la etapa universitaria que se cuenta en la novela, que además coincide con la época de la República, yo creo que ahí es donde se forja mucho su personalidad y donde los lectores se enamoran de él, porque es un engatusador. Y alguien que le gusta mucho vivir, sí, y disfrutar y pasarlo bien. Sí, sí, ahí, no sé, en esos capítulos aproveché para explicar esa personalidad que luego también va creciendo durante el paso de los años, pues va evolucionando, ¿no? Y va aprendiendo, pues por ejemplo, con la guerra civil, él a lo mejor empezó con unas ideas y terminó con otras porque le tocó compartir vivencias con compañeros que no habían tenido la suerte que tuvo él. Y eso creo que lo aplica después en su vida profesional, en su madurez, que intenta de alguna manera compensar a los que no han tenido su buena estrella, ¿no? Y bueno, era una persona generosa, muy querida, muy divertido, muy gamberro, de guitarra, bota de vino y jotas y del amor también, porque al final tuvo muchas historias de amor, algunas importantes, y tuvo una vida muy intensa. Bueno, no voy a decir nada más. No, pero sí que podemos decir, sin desvelar nada, que además de ese paso por la columna anarquista y la guerra civil, luego termina la carrera de medicina, tú lo has dicho, especialista en pulmón y en corazón, y va ejerciendo como médico en distintos lugares de Aragón, que están muy presentes en la novela, que no solamente Casbas y Alquézar, sino Jaca, Benasque, hay todo un recorrido que para muchos de los que estamos aquí es muy familiar, pero seguro que para otros no iba a ser un descubrimiento, porque están muy bien contados también. El territorio y el paisaje yo creo que también son personajes de la novela, porque están muy bien descritos, pero además siempre no son un adorno que está ahí detrás, ¿no? Sino que tienen algo que ver en la historia. Es que es un poco también una novela de un viaje por Aragón, por los pueblos perdidos del Pirineo, por las ciudades, porque también sale Huesca, sale Zaragoza, y por los pueblos del Somontano, y se ve que cada sitio tiene su personalidad. Los monegros también, porque la raíz familiar nuestra viene una parte del Somontano y otra de los monegros. Claro, yo he vivido en esas casas y he estado en esos pueblos y los conozco bien. Además, nosotros venimos de familia de campo. Al final pues tenemos tierras y las cultivamos, y bueno, ahora no, yo no, pero yo he ido con mi padre a cosechar y hemos ido a ver los campos, a ver cómo crece el sementero, ¿no? Entonces yo quería hacer un homenaje también a esa tierra que es mi tierra, mis raíces, y a esas montañas que a mí me emocionan. No sé, igual es porque vivo en Barcelona y siempre estoy añorada de mi tierra, de mi pueblo, de mi gente, y encima como la escribí en la pandemia, que no podía ir, pues todavía he volcado ahí más amor, ¿no? A veces lo digo que es como una carta de amor a mi tierra. Eso llega a la gente, y por eso gusta tanto en Aragón, porque todos queremos mucho nuestras raíces, pero es verdad que a la gente de fuera le puede descubrir unos paisajes o unas casas de piedra del Pirineo, o unas casas blancas de paisajes desérticos también. Oye, y cuéntanos también quién es Mercedes, porque estamos hablando todo el rato de Alfonso, pero hay dos voces y la otra voz es de Mercedes, y es un personaje importante también en la novela. Cuéntanos. Sí, Mercedes era mi tía monja, la hermana mayor de mi abuelo Alfonso, y a ella sí que la conocí. Se murió cuando yo tenía 8 o 9 años, y ella era la escritora de la familia. Ella era monja de clausura, y como allí no podían hablar mucho, pues escribía. Era muy habladora, muy dicharachera, entonces no sé, se ponía a escribir, y yo encontré todos esos diarios que me sirvieron para contar la historia, y entró como narradora en un momento posterior. Yo tenía muy claro que quería contar esta historia en primera persona porque era
más íntimo, pero si me quedaba solo con Alfonso había cosas que no podía contar, estaba limitada, y entonces entró ella y fue la clave, porque ella cuenta la vida de esta familia de puertas para adentro y un universo de mujeres, de pueblos pequeños, y además una mujer con un tema físico que le limitaba. Ella era muy bajita, no llegaba al 1,20 m, y entonces estaba mucho dentro de casa, prácticamente no se relacionaba como las otras mujeres, ¿no? No le buscaron un marido, no entró dentro de los cánones sociales de esa época. Y ella, no sé, me ha acompañado en la escritura, me ha ayudado muchísimo. He encontrado su voz gracias a todos los escritos que ella dejó, porque no es fácil escribir una novela de esta época y adaptar tu manera de escribir a ese lenguaje. Y sin todo ese material yo no lo habría podido escribir. Y además hay dos voces y están muy diferenciadas y muy marcadas. Quiero decir que no es la misma voz todo el rato en dos personajes, sino que se nota la voz de Mercedes y la voz de Alfonso. Eso se lo vas a decir a Chusé, Raúl, que me tuvo un año corrigiendo la novela, mi editor, porque me dijo, se tienen que notar muy bien las dos voces, y estuve trabajando solo en eso durante casi un año. Sí, él me ayudó me ha ayudado muchísimo, he aprendido un montón durante todo el proceso de edición de esta novela, pero me dijo, coge primero a Alfonso, todos los capítulos, y luego coges a Mercedes, date un descanso entre uno y otro y busca su voz, que en cuanto leas una frase o un párrafo sepas quién nos está contando este capítulo. Yo había hecho trampas y había puesto arriba la fecha y Alfonso o Mercedes, y me dijo, no, esto lo quitas, deja la fecha, pero saca el nombre y enséñanoslo con la escritura. Y claro, pues hice esto, me leía las cartas de mi abuelo, me metía un poco en esa voz más, pues además él era brusco hablando y era gamberro y decía palabrotas y expresiones y refranes. Me apoyé mucho en mi padre, que tiene bastante esa voz, y para Mercedes me apoyé en sus materiales escritos y en mi tía Maribí, que también me ayudaba con la corrección emocional. Yo escribía un capítulo y se lo enviaba por mail a los dos, y luego me tiraba una hora hablando por teléfono con cada uno, y me decía, no, tu tío eso no habría dicho esa expresión, habría dicho me cago en mal. Pues entonces lo arreglaba. Sí, he tenido muchos ayudantes. Qué bien. La novela es un homenaje a las mujeres, por un lado a las mujeres de tu familia, pero no solo a las mujeres de tu familia. Es decir, en la novela salen un montón de mujeres luchadoras, que se las tienen que ver y desear para sacar adelante a sus familias, que sufren muchísimo. Muchas de las mujeres mataron a sus maridos o llevaron a sus hijos o murieron sus hijos de parto, los muchos hijos que tuvieron. Es decir, todas se han enfrentado a situaciones muy complicadas y todas salen adelante con empuje, con nervio y con una valentía admirable. Y me ha parecido un homenaje precioso, no solo a las de tu familia, que por supuesto, ¿no?, sino a todas las demás. Fíjate, hasta el personaje quizá más femenino, más frío y más distante, también la entiendes y dices, bueno, es que una mujer que tiene 7 hijos, quiere decir que está 15 años de su vida entre embarazos, partos, puerperios, tal. No le puedes exigir que encima sea cariñosa, simpática y... O sea, que bastante tenía con sacar adelante todo eso también. Yo creo que esta reflexión del personaje de Maribí, de mi abuela, la ven las mujeres. Sí, porque en muchas presentaciones, no sé por qué, siempre sale, ¿no? Y es como, ay, es que tu abuela... Y otras empatizan con ella y dicen, ostras, vaya vida, ¿no?, que te hayan educado para eso, para encontrar un marido y tener hijos, y que encima tienes que estar contenta con tu vida, no quejarte. Y bueno, además allí también he aprovechado para enseñar lo que es enseñar o mostrar el declive de un matrimonio, que vamos a contar una historia de una familia, de un matrimonio con tantos hijos tan diferentes, dos personalidades tan distintas, y que es todo maravilloso. Pues es que la vida en los años 50 y 60 no era así, no habría sido realista, ¿no? Y las historias de mujeres yo no me di cuenta mientras lo escribía, pero después sí que he visto que hay un homenaje a esas mujeres tan resistentes.
Y a lo mejor esa me viene por la otra rama familiar, por parte de mi abuela materna, que fue una niña de la guerra y sufrió un bombardeo en Huesca, ciudad, y una bomba mató a su hermana. Mientras eran niñas, estaban saltando a la coma. Entonces ella tuvo un trauma de por vida por este hecho que nos transmitió a las nietas. Y durante muchos años ella, pues íbamos a verla, nos contaba la historia del cañonazo que mató a Pilarín y mi padre y nosotros, ya está otra vez con el cañonazo. Y venga, y no sé qué, venga, Asunción, tal. Y incluso nos reíamos de ella. Y cuando me puse a escribir esta novela y me adentré en la guerra y vi, ¿no? Reviví lo que habían pasado, la entendí tanto. Pensé, pero ¿cómo podíamos hacerle eso? Y me reconcilié con esa parte de ella. Ella me dijo, tienes que contar lo del cañonazo en la novela. Digo, pero a ver, que es la otra parte de la familia, que ¿cómo lo meto aquí? Y me hizo prometérselo, pobre, confinada en la residencia por la barandilla. Que cuentes lo de Pilarín. Y le dije, vale, sí, que lo meteré. Y lo metí. Pero ella es la representación de la fuerza de todas esas mujeres que les tocó vivir aquello tan duro. Hay dos personajes estupendos que son tu bisabuela y tu tatarabuela, que son dos mujeres, a tu tatarabuela de armas tomar y tu bisabuela pues también una mujer que se echa todo a la espalda para sacar adelante su familia cuando se queda sola. Son muy diferentes en realidad, porque la tatarabuela era tremenda y además por cosas que nos han contado en Alquézar era así, tenía muy mal genio, y su hija en realidad era más dulce y sufrió en silencio. O sea, después de lo que le pasó a esa familia, que fue muy duro con su marido y ella tener que sacar adelante a los hijos, y no se quejaba nunca, y volvió a un sitio donde le habían hecho mucho daño y siguió haciendo cosas por los demás, ella y tanta gente, porque lo que pasó durante esos 3 años terribles, luego tú no lo puedes borrar y tienes ahí tus casas, tienes tus tierras, tienes tu trabajo, tu familia y tienes que volver ahí. Entonces tú puedes escoger irte y cambiar o volver y adaptarte e intentar ser feliz, ¿no? Y es lo que ellas hicieron. Has hablado de las casas. Cuéntanos un poco de esas casas, porque o sea, las casas son también personajes de la novela, sobre todo la casa de Alquézar, que es un escenario bastante importante, y yo creo que seguro que les gusta mucho a quienes están aquí que nos cuentes un poco cómo es esa casa y qué representaba sobre todo esa casa, ¿no? Claro, la novela sucede sobre todo en Alquézar, en la casa nuestra familiar, que es Casa Médico, Casa o Médico. De hecho, el título durante bastante tiempo fue Casa o Médico, pero estuvimos hablando y al final decidimos que este estaba mejor. Pero la casa tiene tanto peso que incluso estaba en el título. Esa casa es donde hemos pasado los veranos nuestros primos desde niños, donde hemos crecido. Está parada en el tiempo, bueno, y amigas también que han venido. Y es una casa que mantiene la consulta del médico del siglo pasado, mantiene el salón con los muebles, la capilla. Claro, para mí, que tengo tanta imaginación, veranear ahí era como meterme en una película de una historia del pasado. Yo podía imaginarme a mis antepasados saliendo del salón, los veía en las fotografías, en los retratos. Era como que seguían estando de alguna manera entre nosotros, ¿no? También en modo espíritu, con apariciones y sustos. Pero el tener ese escenario vivo me ayudó mucho a colocar a esos personajes dentro de la casa, ¿no? Y las casas en los pueblos de Aragón tienen tanta importancia que el nombre de la familia se designa por la casa. Tú vas a un pueblo de cualquier... bueno, supongo que también en otras comunidades, pero tú vas a un pueblo y dicen, ¿tú de qué casa eres? Pues de Casa Médico. Oye, ¿y la casa de Casbas? Porque también, bueno, tu bisabuelo era boticario, también tenía la botica en la casa, y también es una casa que no sé si tiene como la misma importancia que Casa o Médico, pero también es una casa importante.
Sí, lo que pasa es que la raíz no estaba allí. O sea, ellos fueron a Casbas porque hubo un matrimonio anterior con una persona de Casbas y entonces ampliaron ahí. Pero no era una casa con tanta solera. Sí que venía de familia de infanzones y tal, pero esa casa se dividió en dos y entonces la mitad se la quedaron estos familiares. Y esa casa, desgraciadamente, también está parada en el tiempo, pero para mal. Cuando la vendieron, en los años 60 o así, no hicieron nada. Entonces está con los papeles de pared arrancados, llena de polvo, han tenido gallinas ahí. Yo fui a ver la casa, pedí a los propietarios que me la enseñaran para ambientarme en la historia y fue un disgusto porque estaba arrasada. De hecho, la puerta de la botica todavía a día de hoy tiene las pintadas de edificio incautado CNT. Comité local, sí, se pueden ver las pintadas, porque se ha desgastado la capa de pintura que pusieron encima y han salido las letras. Una de las, yo creo que de las virtudes que tiene la novela, además de todo esto que ha ido saliendo, es que a pesar de que bueno, tu abuelo forma parte de una columna anarquista, a pesar de que no sea por un ideal, pero bueno, forma parte de ella, pasa la guerra, luego ejerciendo también se encuentra con muchos problemas, pero no hay dos bandos, no hay unos buenos, unos malos, no hay los nuestros o los otros. Es decir, no es una novela nada maniquea, ni es una novela que intente soltar un mitin o un sermón de los buenos o los malos, lo que pasó, sino que tú vas contando ahí cosas y las vas dejando para que sea el lector quien interprete todo lo que pasó ahí, ¿no? Que eso me parece que está muy bien hecho. Sí, esto era también una cosa que tenía clara, que no quería que el autor o que el escritor lanzara nada al escritor, a los lectores, ¿no? Quiero que ellos piensen libremente, cada uno tiene sus ideas, pero sí que he contado hechos históricos reales que sucedieron en los dos bandos y cómo los vivieron los protagonistas de esta historia. Ya está. Entonces, es difícil porque, claro, una tiene su... Te vas. Sí, yo no soy muy política, pero sí que tengo mis simpatías. Entonces intentaba que no se notaran, algo igual que da, porque me permitía alguna licencia, cuando al final, que ya en los años 70 y se juntan los de la roja y negra en el cobertizo y él vuelve a reencontrarse con sus compañeros. Qué bonita escena esa, sí. Ahí dije, aquí sí, ya estoy acabando el libro, pues lo suelto. Y dijo, ¿no? Que volví a estar con mis compañeros y ahí me di cuenta que había estado en el sitio correcto, ¿no? Por los que luchaban contra el fascismo y por la libertad. Esa es el único mensaje que lancé, pero es verdad que se hicieron tantas barbaridades y que cada pueblo tiene su historia, cada persona también tiene su historia, porque hasta el malo malísimo de la película, cuando me puse a investigar sobre él, pues descubrí que tampoco había tenido una vida fácil, ¿no? Entonces, no sé, esto igual me viene por mi trabajo como abogada y mediadora, que siempre estoy intentando ponerme, entender a todas las partes y escuchar, y luego tú sacas tus conclusiones, nadie te tiene que decir cómo tienes que pensar. Está muy bien retratado también todo el tema de la clase social. Todo el rato están pasando cosas y claro, no es lo mismo que lo que le pasa a la gente que tiene dinero o que tiene influencias o que tiene conocidos en sitios, a los que son pobres, los que no tienen a nadie que los defienda, y eso está muy bien contado también en toda la novela. No sé si tenías intención de tratar el tema o se te impone un poco de alguna forma. Eso sí que desde el principio quería que saliera por lo que os contaba antes, ¿no? Lo que hablaban de mi abuelo en Jaca era precisamente eso, que él desde esa posición privilegiada ayudaba a los que no habían tenido esa suerte. Porque tu bisabuelo también lo hacía en la botica, que no cobraba sí. A quien no podía pagarle. Quiero decir, nadie se quedaba sin una medicina por dinero. Claro, yo creo que esto, tú haces lo que ves en tu casa. Él venía de los Monegros es un territorio hostil y allí pues se ayudaban, ¿no? Y él se traslada al Somontano y hace pues lo que había visto hacer en su casa. Y esto también me ayudó mucho el personaje de Encarnita, que fue la mano derecha de mi abuelo en la consulta de Jaca. Encarnita vive, es un poco como también de nuestra familia, y ella me explicó muchas cosas
durísimas. A ella la sacó mi abuelo de una corrala en Jaca. Estaban en unas situaciones sanitarias, incluso deficitarias, bueno, una cosa. Y él pues escogió a esta mujer para que trabajara en su consulta, cuando podría haber escogido a cualquier señorita de Jaca. Pero él tenía ese, no sé, eso tenía que salir en la novela porque formaba parte de esa persona, era una faceta muy importante de él. Se ve también en muchas de la gente, mujeres, coincide, de Alquézar, que se llevan también la peor parte en la guerra, esa dignidad con la que salen adelante, ¿no? Eso, claro, recuerdo, hay un momento en el que van a la consulta para que el médico la vea y quieren pagar. No, no te voy a cobrar. No, puedo pagarte y voy a... No, o sea, no quiero, pero intenta pagar por esa dignidad de, oye, somos pobres, pero si tenemos que pagar, pues pagamos, ¿no? Y es bonito también. Esa digna era mi bisabuela por parte de madre, que también hay cameos ahí. Esa era mi bisabuela Vicenta, que además eso es verdad. O sea, mis dos raíces familiares vienen del pueblo de Casbas. Mis padres cuando se conocieron no lo sabían, pero empezaron a hablar y dijeron, anda, pues si venimos, las raíces vienen del mismo pueblo, ¿no? Y mi bisabuela Vicenta iba con un sobrino que tenían que estaba enfermo de... Ahora no me acuerdo qué tenía, pero tenía algo de pulmón, y lo trataba mi abuelo y no les quería cobrar, solo porque eran de Casbas, y ella sí que quería pagar, con Ismael se llamaba. Sí. Bueno, es esa dignidad de las mujeres y de los hombres, porque también el tío Martín, ¿no? Cuando te iba a preguntar por él ahora, por el tío Martín. Bueno, él tenía muy mal carácter. Luego me he enterado de un montón de cosas, que este libro se lo ha leído Alquézar entero, hasta gente que no había leído nunca. Sí, gente muy mayor. Y me han contado más cosas de nuestra familia a raíz de la lectura, ¿no? Y el carácter del tío Martín, que es un personaje protagonista importante. Mira, este me ha empezado a caer mal después. Pero si es un personajazo. Pero es un misógino. También es hijo de su época, ¿no? O sea, no sé, es... No sé, de tanto tiempo hablando del libro y de los personajes, hay algunos que siempre que los nombran sonrío, como Longarón o Gazo. Empiezo a tener ya mis favoritos. Y Martín, digo, ya estamos. Que es que no se portaba bien con las mujeres. Pero bueno, nada, pasamos. Luego se me va a aparecer en la casa, ya verás el espíritu. Pues pasamos a esos personajes a los que tienes tanto cariño, como Longarón o como Gazo, que son personajes que son un poco secundarios, pero que son muy importantes en la novela también. Y has metido muchos personajes así que son como un coro, que dan mucho color a la novela. Claro, los secundarios, pero es que en nuestra vida tenemos muchos actores secundarios, ¿no? Mira, aquí tengo un montón, veo ahora mismo un montón de secundarios de mi vida que le dan color y que te aportan cosas en distintos momentos. Él es verdad que era muy de amigos y los iba arrastraba a sus amigos de infancia, los de la universidad, luego van todos como acompañándole durante toda su vida. Algunos personajes son reales y otros no forman parte del imaginario, ¿no? O nacen a lo mejor de un detalle. Hay un personaje muy bonito que es Compañó, que es su amigo de la universidad, valenciano, que luego se reencuentran en Valencia en el 38. Y este personaje sale de una postal que encontré de un tal Compañó, que le decía, oye Alfonso, una letra diminuta, porque es así, vente, deja el frente, vente a Valencia, que aquí estamos mejor, hay un ambiente por la noche, hay unos clubs con unas chicas y hay sí, y además te puedes quedar en casa. Ha entrado una bomba, ha cambiado un poco la distribución de las habitaciones, pero te puedes quedar aquí y tal. Y de esa postal nace el personaje de Compañó, ¿no? O Darío, el veterinario de Benasque, también nace del libro de Ángela Bosch, Artículo determinado, que habla de la Fonda Margaló y de cómo vivían en su hostal, ¿no? Era como un alojamiento, y ese personaje lo nombra de pasada, dice que había un veterinario
que era de origen andaluz y que hipnotizaba a las gallinas y que hacía teatro. Digo, este se hizo amigo de mi abuelo seguro. ¿Cómo no vas a meter a un personaje así en la novela? Claro, y además ese personaje le servía para limar un poco lo bruto que era Alfonso, ¿no? Y él le ayuda a conquistar, o al menos lo intenta, a conquistar a una mujer de otra manera. Le dice, lo de la guitarra está muy bien, pero aquí, si quieres ligarte a esta señorita de buena familia, ya puedes leerte a Becker, ya puedes coger ¿no? Le mete la poesía y la literatura y el teatro y lo afina o lo intenta. Has hablado en esa postal de Valencia que dice 20 Key Clubs y nos lo vamos a pasar muy bien. Y es que en toda la novela, aunque estemos en un pueblo, en el frente, en lo peor, hay mucha vida y hay formas de disfrutar y hay hasta un cabaret, que esto me sorprendió mucho encontrarlo ahí en Barbastro, en plena guerra, y van a pasárselo bien ese cabaret. Sí, lo del cabaret lo descubrí por un amigo periodista de Barbastro que se llama José Luis Pano, e hizo una tesis sobre la vida social en Barbastro en el siglo pasado. Y me la pasó, me la leí y digo, ¡hala, un cabaret en la guerra! Y además es que lo describía con las lámparas chinas, rojas, el ambiente que había ahí. Y me sirvió para que él, cuando vuelve del frente en uno de los permisos, bueno, que se relaje un poco, ¿no? Y se lo pase bien. Él entra en ese cabaret y dice, me llamó la atención las risas, porque venía de unas escenas tremendas además él estaba en la parte sanitaria, en la columna sanitaria, y le tocaba atender a los heridos. Venía del horror más absoluto y coge aire ahí en ese cabaret y más cosas. Oye, como estamos ya cerca de la hora, yo creo que podemos abrir el micro para si alguien quiere preguntarte. Y claro. No sé si alguien quiere preguntar algo. Hay un personaje también, ahora que veo aquí a mi prima María, de Jaca, que siempre sale en todas las presentaciones y es un secundario muy secundario, y es la adivina, la que adivina. Claro. Pues sí, es la nieta de la adivina de los sombreros, y siempre sale. Y me preguntan, ¿ese personaje es real? Digo, pues sí. Bueno, sí. Y sus dotes son reales, o sea... Sí, adivinaba. Adivinaba. sí. Impresionante. Oye, pues yo yo te quería decir que soy fan absoluta del libro por todo, por un montón de razones. Claro, Lola ha dicho, está escrito maravillosamente, con naturalidad, también con serenidad, porque es un poco también lo que habéis estado contando y sugiriendo, que es la vida en toda su complejidad, sin, bueno, hay buenos, hay regulares, hay más peores, pero no hay una mirada justiciera, ¿no? Y bueno, y luego es decirte algo muy personal, porque yo entendí el significado de años de vida. Cuéntalo, lo voy a Carla. contar, es que ya verás, yo era muy joven y a mi padre, al cual yo adoraba, porque era muy buena gente también, y había sido amigo de tu padre en Benasque. De mi abuelo. De tu abuelo, es que siempre me armo ese lío. Bueno, de tu abuelo, por supuesto, de Alfonso. Y entonces, bueno, mi padre, yo había oído hablar mucho en mi casa del personaje que era Alfonso Borraz, la simpatía arrolladora, las aventuras, y mi madre repetía, cuando hablaba de Maribí, decía Maribí López Belío, que era la más guapa de Jaca, y eso lo repetía ella cada vez, y era como un personaje de, claro, yo para mí eran una cosa muy literaria, Borraz, Maribí, Zulema Fanlo, bueno, luego he tenido pues una relación con Casafaure. Bueno, pues claro, pero el título, cuando mi padre muere, éramos mi hermana y yo muy jóvenes, y viene la gente a nuestra casa a dar el pésame a Barbastro, Somontano de Barbastro, y mi hermana viene y me dice, oye, me están diciendo una cosa muy rara, me están diciendo ánimo querida. Y yo le digo a mi hermana, era una situación dramática, mi padre muerto, mi madre noqueada, o sea, porque fue muy de repente, nosotras muy jóvenes, y yo le digo, a ver, es imposible que te estén diciendo ánimo querida en Barbastro. Y los que bajaban de los pueblos. Claro, es que venían de los pueblos, enlutados, tal, ancianos, o sea, no. Le dije, no te pueden decir ánimo querida, vamos a poner... Y en esa situación tan dramática, con el féretro de mi padre allí, en casa, porque no había tanatorio entonces en Barbastro,
todo el mundo entrando y pusimos oreja. Y nos decían años de vida. Como nos quedamos, era una situación, y dijimos, qué cosa tan rara, porque pensamos, claro, nos chocó mucho y luego estábamos con que si era ánimo querida, años de vida. Bueno, entonces a mí, primero, claro, vi el título, dije, ¡buah! Esta es... Porque luego entendí que era años de vida. Yo en ese momento me pareció una cosa que no había oído nunca, que no volví a escuchar, afortunadamente, en mucho tiempo, pero no, se dio la circunstancia. Y entonces ya el título ya me volvió loca, la portada, casbas, no me gustaban los suspiros, que eran los dulces que hacían las... ¿Suspiros o pedos de monja? O pedos de monja, claro que sí. Bueno, pues... Y entonces, bueno, entonces que es maravilloso, que está excepcionalmente escrito, te lo dije, porque ahora... Bueno, ahora y toda la vida ha habido maravillosas novelas y luego mucha novela apresurada de usar y tirar, con el lenguaje sin adaptar a la época, claro, con unas disonancias completamente chirriantes e insultantes. Entonces, claro, esa labor de orfebrería del lenguaje, de la historia, de cómo era la columna, de cómo te has rodeado de esa gente maravillosa como José Luis Pano y su historia, o el editor maravilloso. Claro, eso da un resultado excepcional y no le hace perder frescura ni vida, que eso es lo que creo que es lo que le da tanta personalidad a la novela y tanta voz. La voz, ¿la has encontrado? Es tu voz, claro, es la voz de Mercedes, es la voz de Alfonso, pero es tu voz. Y entonces, bueno, pues es maravilloso. Sí, yo me lo releo, vuelvo. Digo, y ahora me voy a ver lo de Casa Faure, y ahora me voy a ver lo de Barbastro, y ahora me voy a ver... Y bueno, muy bonito. O sea, que no, pero muy como bonito. eres tan maravillosa, Encarna, gracias. Muchas gracias, querida. Gracias, querida. Bueno, a mí también me encantó la novela, la leí de un tirón este verano, o sea que me acuerdo bastante, pero no tan, me ha encantado volverte a escuchar. Por cierto, yo soy de Lío, o sea, no sé si tenemos algo que ver. Seguro. Sí, como Yo tengo una curiosidad muy sencilla y es que, bueno, me encantó mucho, me gustó mucho alguna jota que traías a la novela. Y que, claro, como buena aragonesa, la jota tiene que estar. Y hay una jota del final que a mí me cautivó, me pareció maravillosa, que es la que canta Alfonso a pleno pulmón cuando se despide y se va. Esa jota, o sea, esa anécdota es cierta. Que la cante Melero, que la cante Melero. Esa jota, yo pensé, tiene que acabar con una jota esta historia, ¿no? Me gustaba ese. Y además, si queréis, esa jota le he pedido a mi amigo Javier Badules que la interprete. Mira. Y la tengo. O sea, os la puedo poner si queréis para cerrar, porque es una jota antigua que yo no la había escuchado. La encontré leyendo, ¿no? Pero no la había oído cantada y es preciosa. A ver, hay también imaginación, ¿eh? Las escenas románticas y bonitas, piensa que me las he tenido que inventar casi todas porque no estaba allí. Entonces, me gustaba cerrarla así, la historia. Pero sí que mi abuelo, cuando mis padres se casaron, les compuso una jota. Y se la cantó, porque esto era habitual en las bodas, pues siempre sale el que canta jotas y lleva ya 3 vinos y dice, pues ahora me levanto y la canto. Y se improvisan, Pepe, que no te veo, pero sí, podría haber sido perfectamente esa escena. ¿Sí? Bueno, enhorabuena obviamente por este pedazo de novela. Yo me leí este libro en mi luna de miel, que me lo mandó y me enganché. A mi pobre marido no le hice ni caso hasta que no lo terminé. Me hizo llorar, así que no lo olvidaré jamás. Te voy a hacer pregunta puñetera. Me has dicho que tienes fuentes para los personajes, ya sean escritas, hablando con personas, pero ¿en quién te has inspirado que esté ahora en tu vida para el personaje de Alfonso, para su personalidad, el de Mercedes? ¿Y algún personaje tiene algo de ti?
Hola. Sí, claro, muchos tienen cosas mías y cosas íntimas, que por ejemplo mi pareja, pobre que está ahí, que se ha chupado la gira con todos los bolos y todo, él las ha detectado, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, hay una escena en el lavadero que Marina juega un poco con el pie, se lo seca en la camisa de él, pues son cosas que a lo mejor yo he hecho esos juegos, ¿no? Entonces tiras de tus recuerdos, de tus vivencias para meterlos en momentos puntuales, sobre todo de esas cosas o el personaje de la patrona cuando Alfonso se va a vivir a Zaragoza y vive en casa con una viuda y ese amor por una persona que es de otra generación y que a lo mejor trasciende lo físico porque es más intelectual o porque tiene cosas que a él le atrapan y bueno, yo también he tenido esos enamoramientos idílicos con alguien a quien admiro pero que a lo mejor no puede ser algo físico, no sé, hay muchísimas cosas de mí en las historias de amor, en el personaje de Mercedes, aunque sea una monja enana, pues tiene mucho mío también. No la fe, pero sí que tiene la intensidad y las ganas de contar cosas y la curiosidad y ese orgullo, el orgullo alamán que dice, ¿no? De esa chulería, pues también yo la percibo en mí y el personaje de mi abuelo está muy inspirado también en mi padre, en el tuyo y en mi tío Alfonso y en todos sus hijos tienen algo de él, ¿sabes? Entonces, como los conozco a todos, pues de cada uno he cogido lo que me venía bien. Y también mi tía Maribí me ayudó mucho con la parte de Mercedes porque estaban muy unidas y me había contado cosas muy íntimas de ella. Todos. Es que yo a veces me siento un poco, como que me estoy llevando todo el mérito porque pone ahí Marta Borràs, pero es que esta novela se ha construido con la ayuda de tanta gente, tantísima, que me han contado historias, que una anécdota, a lo mejor una anécdota que surge en una conversación por teléfono, de ahí me sale un capítulo. Y hay mucha participación, colaboración ciudadana aquí, y familiar y de amigos, sí, pero hay mucho de mí también, claro. Lola, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya llevamos la hora. Si queréis os pongo la Jota, ¿eh? Es una bonita manera de acabar. Bueno, yo, después de escuchar a Marta... No voy a cantar porque no he bebido. Después de escuchar a Marta ya no hace falta que yo lo diga, pero ya habéis visto lo recomendable que es esta novela. Seguro que tenéis muchas ganas de leerla. Yo desde luego os animo a que lo hagáis porque es de esas novelas que, como decía Lola al principio, habla de un lugar y un momento, pero habla de todos nosotros, como los buenos libros. Y que bueno, que es la primera novela de Marta, pero cualquiera lo diría porque parece que lleve toda la vida escribiendo. Así que Marta, enhorabuena y a por otra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por arroparme hoy y allá va la despedida.
ahí queda eso. Es la primera vez que suena una jota aquí en la luz. Señor, no la última.